El mareo es una palabra que describe la sensación de girar mientras se pierde el equilibrio. Muchas condiciones de salud diferentes te pueden hacer sentir tanto como mareos como cansancio. Algunas veces estos síntomas son temporales o podrían ir y venir independientemente de cómo se describan. Estas sensaciones pueden resultar molestas e incluso incapacitantes, sobre todo cuando se acompañan de náuseas y vómitos. Estos síntomas causan problemas especiales en pacientes que realizan tareas de precisión o peligrosas como conducir, volar o manejar maquinarias pesadas. En este video conocerás 9 causas de mareo y fatiga. Ya comenzamos. Hola amigos, sean bienvenidos a Ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas relacionados con el mundo de la medicina. El mareo es un término popular inexacto que se utiliza con frecuencia para describir diversas situaciones, entre ellas el desvanecimiento, sentirse a punto de desmayarse, mareo leve, desequilibrio, sensación de falta de equilibrio o inestabilidad, sensación vaga de estar colocado o flotando, vértigo o sensación de movimiento cuando no hay movimiento real. Las personas que sienten mareos también pueden tener náuseas y vómitos, desequilibrio y dificultad para caminar. Algunos presentan un movimiento de sacudida rítmica de los ojos o nistagmo durante los episodios de vértigo. Se utilizan a menudo los términos de mareo y vértigo de manera diferente, tal vez debido a que estas sensaciones son difíciles de describir con las palabras. Además, se pueden describir las sensaciones de las distintas maneras de diferentes momentos. Por ejemplo, la sensación puede parecer de mareo en una ocasión y otras veces de vértigo. El mareo representa alrededor del 5 al 6% de las consultas médicas. Puede aparecer a cualquier edad, pero se vuelve más frecuente a medida que se va envejeciendo. Afecta aproximadamente el 40% de los mayores de 40 años en algún momento de su vida. El mareo puede ser temporal o crónico y cuando dura más de un mes es considerado crónico. El mareo crónico es más frecuente entre las personas de edad avanzada. Tu cuerpo necesita azúcar o glucosa, como también se conoce, para obtener energía. Cuando tu nivel de azúcar en sangre cae, puedes sentir mareo, temblor y cansancio. El azúcar bajo en sangre con frecuencia es un efecto secundario de la insulina y otros medicamentos que se usan para tratar la diabetes. Estos medicamentos reducen el azúcar en sangre, pero si la dosis no es la correcta, tu nivel de glucosa puede caer demasiado. También puedes tener hipoglicemia si no tienes diabetes. Esto puede ocurrir si no has comido durante un tiempo o si bebiste alcohol sin alimentarte. Otros síntomas del azúcar bajo en sangre son latidos cardíacos rápidos, sudoración, temblores, hambre, irritabilidad, confusión. Una fuente de carbohidratos de acción rápida puede aliviar el azúcar de baja en sangre, tomando un vaso de jugo de frutas o un caramelo dulce. Después de eso, ingiere una comida nutritiva para incrementar los niveles de azúcar en sangre. Si con frecuencia tienes hipoglicemia, podrías necesitar ajustar los medicamentos para la diabetes. O bien, podrías ingerir comidas más pequeñas con más frecuencias durante el día. Esto te ayudará a mantener estable tu nivel de azúcar en sangre. La presión arterial es la fuerza con la que la sangre empuja contra las paredes de los vasos sanguíneos a medida que circula por tu cuerpo. Cuando la presión sanguínea cae, puedes sentir síntomas como mareo o aturdimiento, además de fatiga. Otros síntomas incluyen náusea, sed, visión borrosa, respiración rápida y superficial, piel pálida, pegajosa y problemas de concentración. Otras condiciones pueden ocasionar que la presión arterial caiga, como problemas cardíacos, medicamentos, lesiones graves, deshidratación y deficiencias vitamínicas. Tratar estos problemas puede regresar tu presión arterial a la normalidad. Otras formas para incrementar la presión arterial son agregar más sal a tu dieta, tomar más agua para incrementar el volumen de tu sangre y utilizar medidas de compresión. Los glóbulos rojos transportan el oxígeno a todos los órganos y tejidos del cuerpo humano. Cuando tienes anemia, tu cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos o estos glóbulos rojos no trabajan suficientemente bien. La falta de oxígeno puede hacerte sentir, además, con mareo y cansancio. Otros signos de anemia incluyen dificultad para respirar, debilidad, ritmo cardíaco rápido o irregular, dolor de cabeza, manos y pies fríos, piel pálida o dolor en el pecho. Las migrañas son dolores de cabeza intensos y palpitantes que duran desde algunas horas hasta algunos días. Junto con el dolor de cabeza puedes experimentar síntomas que incluyen cambios en la vista, como ver luces intermitentes y colores, náuseas y vómitos, sensibilidad a la luz y sonido, mareos y fatiga. Las personas que tienen migrañas pueden experimentar mareos y vértigo aunque no tengan dolor de cabeza. El vértigo puede durar desde unos cuantos minutos hasta unas cuantas horas.
migrañas. Evitar los activadores de la migraña como son el alcohol, la cafeína y alimentos lácteos es una manera de evitar estos dolores de cabeza. Ciertos medicamentos pueden ocasionar mareo y fatiga como efectos secundarios. Estos incluyen antidepresivos, anticonvulsivos, medicamentos para reducir la presión arterial, relajantes musculares y pastillas para dormir. Si estás tomando uno de estos medicamentos y te está haciendo sentir mareado o cansado, pregúntale a tu médico si puedes reducir la dosis o cambiar a otro medicamento. Normalmente el corazón late a un ritmo familiar. Cuando tienes un latido cardíaco irregular o arritmia, tu corazón late demasiado lento o demasiado rápido. También podría omitir latidos. Además de los mareos y la fatiga, otros síntomas de la arritmia incluyen desvanecimiento, dificultad para respirar y dolor en el pecho. Evita sustancias como cafeína, alcohol y medicamentos para la gripe. Estos pueden hacer que tu corazón cambie el ritmo. El síndrome de fatiga crónica es una condición que ocasiona cansancio abrumador, aún después de haber dormido bien. Los síntomas de este síndrome incluyen mareos y problemas para mantener el equilibrio. También podrías tener síntomas que incluyen problemas para dormir, problemas para recordar y concentrarse, dolor muscular o de las articulaciones, dolor de cabeza, alergias y sensibilidad a alimentos, medicamentos u otras sustancias. El síndrome de fatiga crónica puede ser difícil de tratar debido a que es diferente para todos. Tu médico tratará los síntomas individuales con terapias con medicamentos y asesoramiento. Una infección como una gripe o un catarro pueden inflamar el nervio vestibular de tu oído interno. Este nervio envía mensajes sensoriales a tu cerebro para mantener erguido y equilibrado. La hinchazón del nervio vestibular puede ocasionar mareos y vértigos y también podrías sentirte fatigado. Otros síntomas de neuritis vestibular incluyen náuseas, vómitos, problemas de concentración y visión borrosa. Un virus usualmente ocasiona la neuritis vestibular. Los antibióticos no ayudarán, pero los mareos y otros síntomas deberán mejorar en pocos días. La deshidratación ocurre cuando tu cuerpo no tiene suficientes líquidos. Puedes deshidratarte si no tomas suficiente agua. Esto puede ocurrir especialmente si al estar en ambientes exteriores en un clima caliente o haciendo ejercicios físicos intensos. Los síntomas de la deshidratación incluyen mareos, fatiga, poco o nada en las orinas y confusión. La deshidratación toma líquidos o una solución de sales rehidratantes. Si está gravemente deshidratado, es posible que necesites ir a un hospital para obtener líquidos endovenosos. Si has tenido episodios repetidos de mareos y fatigas, consulta a tu médico para saber qué está ocasionando estos síntomas. Los síntomas de alarma incluyen desvanecimiento o pérdida de la conciencia, convulsiones, visión borrosa, pérdida de la vista, vómitos severos, palpitaciones, dolor en el pecho, confusión, fiebre alta y problemas del habla. El pronóstico depende de qué condición está causando tus mareos y fatiga. Si tienes una infección, debería mejorar en unos días. Las migrañas y el síndrome de fatiga crónica son crónicos, sin embargo, los puedes controlar con medicamentos y otros tratamientos. En general, existen unas cuantas cosas que puedes hacer para evitar los mareos y fatiga. Entre ellas, tomar suficiente agua durante el día para que no te deshidrates, evitar o limitar beber alcohol y cuando cambies de posición sentado o acostado, hazlo lentamente. Para evitar una caída o accidentes cuando estés mareado, no conduzca ni opere maquinaria pesada. Permanece sentado en la cama hasta que pase el mareo. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerda compartir toda esta información para que llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.